Bueno, muy buenas noches. Siendo las 20:35, damos comienzo a la sesión extraordinaria convocada por decreto 11 del 2020. Por secretaría se dará lectura del decreto de convocatoria. Decreto número 11 del año 2020. Visto los despachos emanados de la Comisión Primera de Hacienda, Comisión Segunda de Obras y Servicios Públicos y Comisión Tercera de Cultura y Legislación, como así también los expedientes con pedido de tratamiento por parte del Departamento Ejecutivo, y considerando que a tal fin, el día viernes 29 de mayo se reúne la Comisión Cuarta de Labor Legislativa de este honorable Consejo y decide autoconvocar al cuerpo para el día 1 de junio del año 2020. Por ello, la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de General Paz, doctora Daniela Yerenborda, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, decreta, artículo primero, convocar a los señores y señoras concejales a sesión extraordinaria para el día lunes 1 de junio del 2020 a las 20 horas a realizarse en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de General Paz a fin de tratar el siguiente orden de sesión. Punto 1. Despacho Comisión Primera de Hacienda referente a rendición de cuentas ejercicio 2019. Punto 2. Despacho de la Comisión Primera de Hacienda referente a compensación de excesos ejercicio 2019. Punto 3. Despacho de la Comisión Segunda de Obras y Servicios Públicos. Pase a archivo expediente 17 del año 2020. Punto 4. Despacho de la Comisión Tercera de Cultura y Legislación referente a solicitar al Departamento Ejecutivo tenga a bien llevar adelante la creación del Consejo Social de Crisis. Punto 5. Proyecto de ordenanza referente a adjudicación, licitación pública número 2 del año 2020, proyecto del Departamento Ejecutivo. Y punto 6. Proyecto de ordenanza referente a aprobar en forma definitiva el decreto 349 del año 2020 del Departamento Ejecutivo. Artículo segundo, de forma, Ranchos 29 de mayo del año 2020. Habiéndose leído el decreto de convocatoria, pongo a votación la urgencia de interés público de la presente sesión. Por unanimidad queda aprobado. Pasamos al primer punto. Punto 1. Despacho de la Comisión Primera de Hacienda referente a rendición de cuentas ejercicio 2019. Por secretaría se dará lectura a los diferentes despachos. Ranchos 29 de mayo del año 2020. Honorable Cuerpo, reunida la Comisión Primera de Hacienda, abocada al estudio del expediente número 12 del año 2020, resuelve su aprobación por mayoría, quedando redactado el proyecto de resolución de la siguiente manera. Visto y considerando la documentación obrante en los expedientes número 4047 y 28.576 del Departamento Ejecutivo y número 12 del año 2020 del Honorable Consejo Deliberante, en el cual se pone a consideración la rendición de cuentas del año 2019, que dichos expedientes fueron tratados oportunamente por los miembros de la Comisión Primera de Hacienda. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona la presente resolución. Artículo primero. Apruébase la rendición de cuentas ejercicio 2019 de acuerdo a la documentación obrante en los expedientes 4047, 28.576 y número 12 del año 2020 del Honorable Consejo Deliberante y a lo prescrito por la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Artículo segundo. De forma. Firma este despacho, concejal Aramburu Osvaldo Daniel y concejal Juan Manuel Porcel de Peralta. Ranchos 29 de mayo del año 2020. Honorable Cuerpo, reunida la Comisión Primera de Hacienda, abocada al estudio del expediente número 12 del año 2020, resuelve su desaprobación, quedando redactado el proyecto de resolución de la siguiente manera. Visto y considerando la documentación obrante de los expedientes 4047, 28.576 del Departamento Ejecutivo y número 12 del año 2020 del Honorable Consejo Deliberante, en el cual se pone a consideración la rendición de cuentas del año 2019, que dichos expedientes fueron tratados oportunamente por los miembros de la Comisión Primera de Hacienda. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona la presente resolución. Artículo primero. Desapruébase la rendición de cuentas ejercicio 2019 de acuerdo a la documentación obrante de los expedientes 4047, 28.576 y expediente número 12 del año 2020 del Honorable Consejo Deliberante y a lo prescrito por la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Artículo segundo. De forma. Firman este despacho el concejal Juan Ignacio Tobio y el concejal Alfonso Ramón Echarri.
habiéndose leído ambos despachos, pongo a consideración los mismos. Tiene la palabra concejal Tobio. Gracias, señorita Presidente. Bueno, para nuestras consideraciones voy a leer un texto, lo voy a leer textual. Los concejales de los bloques de Cambiemos y Juntos por el Cambio resuelven desaprobar la rendición de cuentas del periodo 2019 y desaprobar la compensación de excesos correspondiente a los mayores recursos que fueron percibidos en el ejercicio 2019. La presente decisión se funda en motivos ya conocidos, planteados regularmente y tienen que ver con la manera de administrar los recursos, la escasa iniciativa en la generación de recursos propios, las decisiones tomadas en torno a la reasignación de partidas, en gastos excesivos realizados en un año que involucra un proceso electoral, la no consideración en el presupuesto 2019 de recursos afectados que tendrían la posibilidad de hacerlo, generando un presupuesto totalmente irreal y una distorsión con lo ejecutado posteriormente. En ese sentido, remarcamos algunos aspectos puntuales. Un aumento excesivo de gasto en combustible para el año 2019. El gasto en combustible estimado para 2018 fue de 1.227.079,82 en un año no electoral. Y el gasto estimado en combustible para el año 2019 fue de 13.491.113 pesos, 12 veces más. Y para cerrar el análisis y en consonancia con nuestra postura, para el año 2020 nuevamente disminuye el número estimado del gasto en combustible a un número de 11.441.751 pesos con 37 centavos. Año no electoral nuevamente. Para llegar a este número del 2020, y considerando la pauta de aumento de provincia para dicho año, que fue del 48%, el número de gasto normal del año 2019 debería haber sido 7.730.918. O sea, si el año 2019 no hubiera sido un año electoral, el monto de combustible debería haber sido de 7.730.000 contra 13 millones que se presupuestaron. Claramente se presupuestó el doble de combustible en un año electoral. Se programó gastar en la partida transferencias al sector privado para financiar gastos. Como ya sabemos, esta partida implica el gasto de acción social, básicamente, para el pago de alquileres, servicios como luz, gas y alimentos. Repito, se programó gastar en la partida transferencias al sector privado para financiar gastos para el periodo 2019 4.483.780 pesos. Eso es lo que planificaron gastar, resultando el gasto efectivo para el año 2019 de 16.544.801 pesos con 35 centavos. 3 veces más. Si consideramos que la inflación para ese periodo fue calculada en un 44% y la real fue de un 54%, somos conscientes de la inflación del año pasado, habría una diferencia de 10 puntos abajo en lo calculado para ese año. Si ajustáramos el valor inicial, los 4.400.000 pesos, por inflación, que es un cálculo más que justo, llegaríamos a un número de 4.932.158, cuando dijimos que gastaron 16 millones y medio. Siendo generosos, y que por la crisis en la cual pasamos en el año 2019, si duplicamos el número, llegaríamos a 10 millones. Sigue habiendo una diferencia de 6,5 millones, y lo atribuimos enteramente al año electoral. Observamos cómo en el año 2019 se recortaban las especialidades médicas y se llegó a adeudar 5 meses de horas extras al personal municipal, deuda que hoy persiste. Con respecto al personal que cobra horas extras, algunos de ellos quizás las perciban de manera excepcional y en algunas ocasiones, pero para otras personas las mismas ya son parte del sueldo y ven un perjuicio aún mayor. Claramente no podemos acompañar una ejecución con esta priorización en la asignación de los recursos.
Con respecto al gasto en proveedores del Estado, en diferentes rubros, observamos que siguen las diferencias en la contratación, tanto entre proveedores del distrito como diferencias a favor de proveedores externos en desmedro de los del distrito, para el mismo rubro. Año a año se recibe, al final del periodo por el cual se pretende se apruebe la rendición, en este caso el año 2019, normalmente se recibe aproximadamente medio presupuesto más del que se presupuesta. Nosotros, como concejales, al momento de la presentación del presupuesto, solo vemos una parte de la película. Y el Ejecutivo gasta medio presupuesto sin que haya pasado por el Consejo. Y eso no puede ser, insistimos, en que se presupueste todo lo que se pueda, y de lo que no se pueda presupuestar, porque la ley los ampara, por lo menos anticipar un informe de lo que se haría con ese dinero. Cosa que nunca pasa, siempre muy poca planificación. O por lo menos la planifican para el Ejecutivo nada más. Para nosotros es de gran preocupación que el área que menos presupuesto asignado tiene sea la Secretaría de Planificación y Desarrollo del Turismo, por dos grandes razones. No se promueve la generación de trabajo genuino en el distrito, y como consecuencia de esto, la segunda razón, y uno de los grandes males de nuestra comuna, la falta de iniciativa para generar recursos propios. Somos dependientes de la coparticipación en un 85% de los recursos, y hoy se ven los resultados. Quizás otras comunas que apuestan a generar más recursos propios, hoy no tendrían los problemas quizás, o tendrían menos problemas quizás a la hora de recaudar sus recursos. Siempre siendo realistas y entendiendo el contexto en que vivimos, que la situación económica es crítica, que la actividad económica baja, que se recauda menos en todos los niveles, pero esto sería muy importante para el distrito de General Paz. Nada más, señorita Presidenta. Muchas gracias, concejal Tobio. Tiene la palabra concejal de Aramburu. Bueno, ¿me permite sacar el refresco? Bueno, señora Presidenta, estuve escuchando atentamente al concejal Tobio. Primero voy a hacer un análisis de la situación económica financiera de la municipalidad y después anoté algunas cositas que el concejal Tobio dice. A mí un profesor de la facultad me dijo una vez: para analizar una situación económica de un municipio, de una empresa, hay que mirar un todo. No hace un año a mí me eligieron para ser candidato a concejal y le dije en un diario, le dije la verdad que Juan Manuel, tiene que ser Copperfield para la economía, cómo estaba en el país y cómo venía la cosa con la coparticipación. La verdad que yo no estuve en el año 2019, sí estuve en el presupuesto del 2020 y muchos me preguntaron qué diferencia había entre el presupuesto que tuvimos y la rendición. El presupuesto fue lo de diciembre y esta es la rendición del año pasado. Viendo los números de la situación económica de la municipalidad, yo le digo al habitante de General Paz que se quede tranquilo, que está muy bien manejado por el intendente. Y no es demagogia ni nada, o sea, porque dentro de la intendencia puede estar otro, lo que hay que analizar es el tema de la deuda. Con el tema de la municipalidad, la situación económica, en los ingresos son 400 millones de pesos, que el 80%, el 70 al 80% va a gasto de personal. El concejal dice que un 50%, no sé, que al Ejecutivo no le dan, pero en base a personal tenemos un 80%. En cuanto al activo y pasivo, son bienes de uso que están no actualizados porque una economía no moderna, no quiero
aburrirlos. Pero lo que podemos decir es que hoy en día la municipalidad en el año 19, con la inflación, con las tarifas eléctricas, con la ayuda social, que por ahí se piensa, la ayuda social es por un año electoral. Todos los municipios la ayuda social lo tienen que hacer, no es porque sea electoral o no electoral. Por eso que por ahí se mezclan un poco las cosas, que porque un año electoral, el año pasado, por ejemplo, el intendente había dicho que se repartían 600 bolsones. Hoy con el tema coronavirus debe estar 1200 y no estamos en año electoral. Es la situación económica que está la municipalidad y la provincia. Con respecto, no vamos a tirar todo abajo porque por lo que acaba de expresar está todo mal, pero en el tema de 2019, además de todo lo que el aumento de la luz y todo eso, se hizo cirugías en el hospital, se atienden 14.000 personas por mes, no hemos sentido ruido en cómo se atiende la gente, que en cuanto a proveedores sí se debe, no hay ningún problema, se debe, sí, pero es un 4% del presupuesto, que en una comuna como la de Ranchos, 500 millones, el 4% son 21 millones, o sea, hacia la cosa es deuda, pero no es un intendente que todo el presupuesto lo debe. Así que yo creo que se tiene que quedar tranquilo. Por ahí anoté algunas cositas del concejal que decía que el combustible, yo no estuve el año pasado, en el 2019, pero sí en diciembre le pregunté cómo era, y antiguamente las diferencias, porque ahí a veces se mezcla lo que es presupuesto, rendición y lo que es compensación de partida. Por ejemplo, este año, la que nosotros hicimos, el presupuesto 2020, no va a ser nada que ver la rendición de este año con respecto al otro. ¿Por qué? Por el tema del coronavirus. O sea, se está afectando todo a salud. El año pasado también. O sea, si uno va, dice, y una compensación de sexo. Pero estaba el tema social, tema energía eléctrica y tema de muchas, en el hospital, en el tema de profesionales que se pagó, que era para el bienestar del pueblo. Por eso que el combustible, él decía, de 10 millones y 3, sí, los cálculos son muy buenos, pero lo que pasa es que hasta junio era por mes y después por licitación, o sea que es la comuna por licitación compra 4 o 5 millones y de ahí distribuye, con vale, con lo que sea. Ahora, si hay alguna denuncia o algo que tenga que hacer, lo puede hacer, no hay ningún problema. Después dijo del sector del gas, 4 millones que somos generosos. O sea, yo la verdad que no, o sea, soy nuevo ahora en este año, después de 20 años, pero yo creo que para analizar una rendición de cuenta hay que ver el todo, todas las partidas, cómo están los gastos, cómo está la luz, cómo está, dónde se gastó. Uno tiene que ver en el presupuesto los gastos, cómo se determinó con respecto al presupuesto del año anterior, si fue Nación Social. Y no creo que esto que dice sea alguna denuncia o algo que sea, no sé, que se llevan al combustible, no sé, porque yo tengo fe que con el departamento ejecutivo y con todos los funcionarios que están trabajando muy bien. El año pasado, la verdad, que yo estuve analizando ahora este año el ejercicio, hace un mes que estuvimos con el concejal Porcel analizándolo, y yo le digo la verdad que se han portado muy bien, que no solo hay que felicitar al intendente, sino todo el aparato del Ejecutivo junto a Acción Social. Por eso que yo, en esta rendición, yo digo al habitante que se quede tranquilo. Son años duros, no digo que no, que este año va a ser más duro, pero la verdad que el intendente, en cuanto a llevar el año y un año electoral, que la verdad que podría haber hecho desastre, se tuvo sus cabales, hizo bien el hospital, mantuvo bien la coparticipación, pagó el personal, pagó los aportes, tiene deuda sí porque fue un año malo,
Pero bueno, la deuda es lo que uno ve, está dentro de la rendición, dentro del ingreso que tiene la municipalidad. Nada más, presidente. Tiene la palabra concejal Escapi. Gracias, señorita Presidente. Dos cositas nada más. Tengo que felicitarlo al contador Aramburu por la defensa que hace al Ejecutivo y me parece correcto que lo haga. De todas maneras, no creo que esté muy tranquilo o que se tengan que quedar muy tranquilos los empleados municipales que se les adeuda horas extras de hace bastante tiempo y anterior a la pandemia. Me parece que ahí habría que darle al trabajador alguna explicación. Gracias, señorita Presidenta. Bueno, continúa. No sé si... No, continúo si querés y después te doy la palabra. Ah, ¿Te bueno, parece? está bien. Bueno, haciendo alguna respuesta, si se quiere, en función de lo planteado en mesa. Primero, plantear que comparar el presupuesto 2018 con el 2019 en términos numéricos me extraña que lo haga el concejal Tobio, y me extraña porque es contador y porque una de las cosas que siempre tuvimos en claro como concejales es que los años cambian, de que hacer un análisis numérico de un presupuesto es totalmente deficitario, así nos los han explicado contadores y hoy también nos los hace el contador Aramburu, porque los años cambian, porque la inflación cambia, porque las proyecciones cambian, entonces quedarnos en una equiparación numérica generaría un sinsentido. Pero más allá de eso, empezamos a charlar de algunas observaciones que se dan en mesa, que me gustaría que también compartamos, la postura desde los bloques, desde el Departamento Ejecutivo, que tiene que ver con el tema de combustible. A diferencia del concejal Aramburu, parte de nosotros estuvimos años anteriores y supimos que sí, sin lugar a dudas, hubo una gran diferencia de combustible, del valor de lo proyectado en combustible del presupuesto 2018 a 2019. También supimos, y nos supieron dar a comentar desde el Departamento Ejecutivo, que siempre se manifestó dispuesto con todos los bloques, que esta diferencia radicaba en la falta o la desasignación, si se quiere, o la quita de recursos afectados que venían a paliar en cierta parte a estos gastos de combustible. Aquel fondo sojero que el gobierno de Mauricio Macri decidió quitarle arbitrariamente a todos los municipios y que hizo que en los presupuestos próximos se generara una mayor proyección en combustible, porque combustible es salud, combustible es seguridad, al menos para nuestro municipio, para este municipio peronista que piensa más gente. El combustible es el que traslada a los policías y que brinda seguridad a cada vecino. El combustible es el que lleva a cientos de vecinos a la ciudad de La Plata, a la ciudad de Chascomús o a donde sea para atender sus problemas de salud. Pero también, si queremos ser leales, sabemos que el combustible, si bien se proyectó en una suma mayor, como bien se expresó en la mesa, en la rendición después terminó bajando. Entonces, tratemos de ser lo más sinceros con el vecino y no engañarlos con números que después terminan en otro correlato. El Ejecutivo proyectó en una cantidad de combustible que después terminó en la rendición, como bien lo estudiamos en este tiempo, consumiendo menos. Y así todo, si hubiese consumido de más, sin lugar a dudas, estos bloques de todas formas se hubiesen acompañado porque sabemos a dónde va este gasto en combustible. Con respecto a las transferencias, y acá, bueno, es casi imposible decir que nosotros, como concejales, como peronistas, con la empatía que nos caracteriza y que creo que todos tenemos que tener con el vecino, no podemos objetar que hubo un mayor gasto, que fue muchísimo, lamentablemente, fue muchísimo, con lo que tiene que ver con acción social. Porque se proyectaron 4 millones y se gastaron 16. Porque se pensó que no iba a haber tanta inflación, porque el 2019 fue un año de un 53% de inflación, pero también fue un año donde se dieron lamentablemente un montón de políticas públicas, o se acentuaron a nivel nacional y provincial,
que fueron en perjuicio de cada familia, de cada vecino, de cada hogar, de cada familia que no llegó a comer, de cada familia que no llegó a pagar la luz. Porque sí, en estas transferencias está el pago de la luz. Una luz que aumentó al 3.200% durante 4 años y que la municipalidad tuvo que salir a pagar. Lamentablemente, porque no me enorgullece ver listados y listados y listados de personas asistidas, pero sí me enorgullece saber que un ejecutivo las asistió, y más me enorgullece saber que un montón de esas personas asistidas fueron productos de las gestiones de los concejales que hoy me acompañan, al menos en mis bloques. Porque de eso se trata, específicamente. Así que, con respecto a estos gastos y a estas transferencias que tienen que ver con el sector social, sin lugar a dudas, no dudaría en levantar la mano una y otra vez. Con respecto a lo que tiene que ver con las horas extras, sí. Como bien se expresaba en mesa, hubo demoras que también como concejales supimos canalizar con el departamento ejecutivo, demoras que quisimos sanear, que pedimos sanear, porque el vecino en ese contexto en el cual estaba viviendo, y un vecino municipal y un vecino y un empleado municipal, que sabemos que los sueldos de las municipalidades, y ya llegaremos a la instancia de que somos un municipio llamado pobre por la cantidad de recursos en los cuales nos manejamos a nivel municipal. Los sueldos no son altísimos y sabemos que cada vecino necesitó esas horas extras que no pudieron ser pagadas a tiempo y necesitó que se le pague a tiempo. Como también sabemos que lamentablemente el Ejecutivo tuvo que recortar las horas extras en algunos sectores, y no porque no hacía falta arreglar más caminos, no porque no hacía falta levantar más ramas, porque no tenía el dinero. Y porque no tenía el dinero porque se encontraba en un contexto económico difícil, con un gobierno que se iba y tampoco le interesaba nada, porque si decimos que nosotros gastamos en gastos electorales, que niego de todas formas, también tengo que decir que hay un gobierno que se iba y que dejó pagos sin realizar, que no asistió al Estado municipal como el Estado lo necesitaba para que este municipio pueda asistir a sus vecinos. Sí, sin lugar a dudas, seguiremos trabajando y seguiremos solicitándole al Departamento Ejecutivo que en el marco de sus posibilidades no solamente pague las horas extras, sino que pueda compensar lo perdido por el empleado municipal, porque el empleado municipal el año pasado perdió también, y perdió mucho. Entonces estarán nuestras voces también a apuntar a que este empleado municipal, en un año difícil como el que vamos a atravesar hoy, pero pueda compensar eso perdido. Somos conscientes, pero eso no nos dobla hoy la posibilidad de decirle al Ejecutivo que sí, que la rendición de cuentas se trata de decir, saber lo que se hizo con el dinero, y se supo. Que puede haber diferencias ideológicas en qué gastarlos, que algunos podrían pretender gastarlos al sector privado y otros a lo público, que algunos pretenderían gastarlo para un sector de mayor riqueza y otros preferimos gastarlos a los más vulnerables. Eso pasa por otro lado. Acá estamos rindiendo cuentas y el Ejecutivo lo ha hecho y de la mejor manera. Con respecto a los proveedores, no desconozco esta diferencia que se dice que se hace entre locales y de otros lugares. Lo mismo que puedo plantear, como lo hizo el concejal Aramburu, es que se ha generado una deuda con estos proveedores que hoy lo necesitan sin lugar a dudas, y que va a ser nuestro motivo de insistencia también para el Departamento Ejecutivo para que se pueda poner al día. Fondos afectados. Una y otra vez venimos planteando de los fondos afectados y para ser más clara con el vecino, lo que hace el Departamento Ejecutivo, no porque la ley lo ampara, como por ahí se dice, porque parece que lo hace a gallos y medias noches, sino porque es una facultad. El Ejecutivo hoy presupuesta por las decisiones políticas que él toma y por los fondos sobre los cuales se puede tomar una decisión política al respecto, que no son los fondos afectados. Los fondos afectados, como la palabra lo dice, van destinados a ciertos lugares. En función de eso, es que el Ejecutivo nos plantea lo que se llama el presupuesto, que es esta proyección de gastos
trasvasada con una connotación política importantísima de a dónde quiera apuntar esos gastos que hoy tienen. Y cuando nos vamos al tema de la falta de generación propia de recursos, es ahí cuando me pregunto, ¿a qué apuntamos? Porque sabemos que tenemos un 80% del presupuesto que es provincial y nacional, y sabemos que tenemos un 20% que es presupuesto municipal. Y también lo sabemos porque lamentablemente la comunidad es la que hoy, e históricamente por la connotación del pueblo, no resistiría que lo asfixiemos con más tasas. Entonces yo me pregunto, cuando hablamos de generación propia de recursos y entendiendo que esa generación propia de recursos no es más a nivel contributivo, tributario, que imponer tasas al vecino. Pero después me vuelvo a replantear al escucharlo y es los mismos bloques que se negaron a un aumento en las tasas. Y la realidad es que la contribución tributaria va al contribuyente, al que más tiene, al que menos tiene, y desde mis convicciones, al que más tiene, pero va al vecino. Entonces, cuando hablamos de presupuestos propios a nivel contable, o me comí una materia, o no estoy entendiendo a qué se refiere, por eso es que reflexiono sobre esto. Sería genial que podamos tener nuevos impuestos y que esos impuestos sean a grandes contribuyentes del distrito. Y para eso sería bueno que el distrito crezca. Y estoy convencida que más allá de la pandemia, este gobierno y este gobierno que llevamos desde el 83 ha generado un crecimiento importantísimo en el distrito. ¿Que falta? Muchísimo. ¿Que se proyecta? Muchísimo. Pero ojalá que cuando lleguemos a ese momento podamos afectar a aquellos que más tengan, a aquellos que más puedan producir, porque también va a ser posible la producción. Hoy en día pienso que decir que desaprobamos esta rendición de cuentas porque el Ejecutivo no afectó, no tiene más recursos, es directamente pensar en una asfixia al vecino que es ideológico, personal, partidario, estaría totalmente en contra. Así que un poco en márgenes generales esto es el porqué, un poco dar respuesta en forma rápida a lo que fue planteado en esta mesa, que ya no es mesa y que es un lugar de encuentro por la pandemia. Sí, ¿por qué decimos que sí a este presupuesto? Decimos que sí por lo mismo que ustedes dicen que no. Decimos que sí porque es un presupuesto que asiste. Decimos que sí porque fue una rendición que acompañó a la gente. Y decimos que sí porque sin lugar a dudas hay un montón de cosas para proyectar, pero sabemos que estamos en el camino correcto. Y por eso decimos que sí a esta rendición y por eso dijimos que sí a este presupuesto. Ojalá que en estas áreas que faltan, como producción, como esperemos años próximos mayor obra pública, esperemos mayor turismo, esperemos mayor inversión en todas las áreas. Pero hoy decimos que sí y no dudamos en levantar esta mano. Tiene la palabra concejal Tobio. Tobio. Gracias, señorita Presidente. Bueno, usted se encargó de marcarme un error conceptual. Yo se lo voy a devolver porque me parece que el error es suyo en cuanto a la apreciación de la comparación de periodos presupuestarios. Me parece que no es un error compararlo, todo lo contrario. El presupuesto anterior siempre es la base del que sigue y tiene que ver con un aumento de un año con respecto al otro, que se da de provincia en los recursos coparticipables y a nivel local los aumentos que se fijan desde el Consejo Deliberante. Y bueno, ya volviendo a esos aumentos locales, a los que aprobaron ustedes, que nos recriminan que no los acompañamos, que son aumentos que afectan al bolsillo de los vecinos. Aumentar el 100% de las tasas, en una época de crisis, como ustedes marcan. Cuando hablamos de generar recursos propios, no hablamos de exprimir a la gente como ustedes quizás pretenden. Nosotros hablamos de crecimiento, y el mismo crecimiento que plantea tu presidente. Cuando habla que la única salida a todo este lío, a esta crisis, es el crecimiento. Y eso se trata de hacer crecer el PBI. Y el PBI no solamente a nivel nacional,
sino lo tenés que ver a nivel local. Y el PBI nuestro local es hacer funcionar el parque industrial, que no lo hacen, es hacer laburar la planta de tratamiento de residuos, que la tienen parada y cayéndose a pedazos, y no lo hacen, pudiendo estar trabajando 10 personas hoy, ayer. Hacer crecer el PBI nuestro es hacer funcionar el turismo, teniendo el río Salado en Villanueva y la laguna acá. Realmente eso genera actividad y genera ingresos para la municipalidad. Yo les tengo que explicar ese concepto a ustedes, porque esto no se trata de ir a buscar al que más gana para exprimirlo y darle al que más tiene solamente. Se trata de crecer. Y crecer se trata de eso, de hacer crecer la torta, no que la torta sea cada vez más chica. Pero ahí son cuestiones que tendrían que o reconsiderar a la hora de considerar ustedes o de considerar con respecto a lo económico. Realmente pensar en la gente es pensar en descomprimir a la gente. Y la gente necesita trabajar. Trabajar implica no que la municipalidad siga contratando gente, implica que la municipalidad genere las condiciones para generar más trabajo en el distrito. Entonces, me parece que estamos hablando de dos idiomas diferentes. Estamos hablando, nosotros hablamos de la producción, como habla su presidente, que también habla que es la única salida del crecimiento. En ese sentido hablamos de producción, para hacer crecer la torta y que todos podamos tener un poco más. No de exprimir a la gente como plantean y de forma errónea y que quieren confundir a la gente. Cuando ustedes dicen que bien perdieron el año pasado, sí, perdieron los empleados municipales y perdieron grande, realmente. Fue un año de muchísima inflación, como bien dijo la Presidente en sus consideraciones, pero eso no implica que hayan hecho crecer el gasto en transferencias al sector privado para financiar gastos de la manera que lo hicieron. Yo consideré, para su tranquilidad, la inflación de un periodo a otro, consideré el doble del valor, si se quiere, también para compensar la crisis, si se quiere. 5 millones más le agregué al monto ajustado por inflación. Y eso me da 6,5 millones de más sobre eso. Entonces me llama la atención el número. Y déjeme reservarme eso para mí. El beneficio de la duda de que es un gasto excesivo en un año electoral. Entonces, cuando hablamos de todas estas cosas, realmente apelo a lo mismo que ustedes quieren hablar con nosotros. No confundan el electorado, hay dos visiones diferentes, la suya y la nuestra. Y bueno, la gente tiene que ver y razonar lo que le parece bien. Pero de ninguna manera voy a aceptar que ustedes digan que nosotros queremos exprimir a la gente. Ustedes la están exprimiendo. Y ayudarla es ayudarla a crecer, no a terminarle el mes como lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Con un alquiler, la gente tiene que pagarse su alquiler. Y volviendo también a derechos de las personas, bueno, quizás en otra consideración más adelante en el otro proyecto. No, nada más, señorita presidenta. Bien, la palabra concejala Arango. Bueno, permiso, me saco Bueno, lo escuché atentamente al concejal Tobio y sí, son dos visiones distintas. A mí la pelea entre una y otra no, pero posiblemente son dos visiones distintas. La idea que yo tengo en la cabeza es que el presupuesto municipal esté bien en el tema del personal, bien los gastos, bien organizado, y que su deuda sea comparable a la rendición, al ingreso que tiene el municipio. Este año ha sido especial, sí. La verdad que sí, porque lo que dice el concejal Tobio, el tema de la laguna, del parque industrial, sí, yo estaba presente porque en diciembre estuvimos, que yo quería que ellos también participaran y que lo vamos a hacer. Pero vino este tema de la enfermedad del coronavirus y planchó todo. Nosotros teníamos proyectos en el tema de la laguna, en el tema del parque industrial, que no pudimos hacer nada. Teníamos reuniones para ir a Capital, para el tema del subsidio de la energía eléctrica. Teníamos para hacer 1500 cosas. No pudimos hacer nada. Teníamos el tema también para hacer una inversión en el tema de las casitas. También con el coronavirus nada. Todo fue al tema de salud. Todo lo que es plata de provincia y nación fue a salud. Y sí, y nos tiene que cachetear que no hicimos eso, sí,
y donde nosotros dijimos que queríamos arreglar la estación, que queríamos hacer, y sí, pero ¿qué hacemos con una pandemia? Y con respecto a las horas extras, como dice el concejal Capil, yo lo pregunté también y íbamos a ver a reunir, pero el año pasado fue difícil. Se destinó mucho más al tema salud y el tema acción social, lamentablemente, y se tiene contra el empleado, ahora se va a ir arreglando lo que nos dijo el Ejecutivo. Y bueno, y después, como todo, cada uno tiene su visión. Yo siempre comparo presupuesto y rendición, que no sea muy grande la distorsión. No lo es, yo lo analicé. Este mes viene el presupuesto del 18, que lo hicieron ustedes el anteaño, con la rendición. Y sí, posiblemente se haya gastado más en el tema hospital y el tema acción social, pero fue un año así. Este año va a ser todo salud, porque no están en deuda el Ejecutivo por ahí en algunas calles de tierra, es cierto, esto, pero todos estamos destinados para que el vecino, como están trabajando hoy el tema del Ejecutivo, lo están haciendo bien por el tema de la enfermedad. Entonces yo lo que, bueno, ahí como para terminar la rendición, como para hacerla corta, yo lo que quiero sí agradecer, porque la verdad, nosotros con el concejal Porcel íbamos todos los días, preguntábamos a Contaduría, entonces agradecer a toda esa gente que la verdad queríamos datos y nos dieron datos, porque la verdad fueron abiertos. En el tema también de acción social nos dieron datos con el concejal Porcel. Entonces agradecer a toda esa gente, porque uno va a preguntar y están todos con el tema de la enfermedad y por ahí uno molesta. Y la verdad que queremos agradecer público a todo el departamento que están trabajando arduo por este tema y que gracias a Dios hasta ahora lo van llevando muy bien. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra concejal Henning. Gracias, señorita Presidente. Tenemos la oportunidad de contar en este cuerpo con contadores que dan una visión numérica de la situación. Como profesional de la educación, quiero dar una visión social de la situación de nuestro distrito. Este distrito que ha llevado como prioridad la atención a todos los vecinos, con las diferentes edades, con las diferentes situaciones, con las diferentes inquietudes y con las diferentes demandas. Fundamentalmente creo que todos los concejales creemos y defendemos que se asista a las personas. Y esta asistencia que se debe hacer a las personas no es una única vez, sino que es durante todo el año, porque están muy bien las palabras que usted expresó en la mesa. Se debe tener en cuenta que hemos venido de una situación social muy difícil. Y esta situación social difícil corresponde a una política económica que privilegiaba un cierto sector y que precisamente no era el sector de la producción, no era el sector de la salud, que hoy estamos sufriendo en gran medida que nuestros hospitales estén despojados de insumos, que haya habido hospitales sin terminar. Y también un sector donde la educación, tenemos mucho por hacer y por continuar, desde la entrega de las netbooks, desde la asistencia a las instituciones educativas. Pero una de las cosas que más me conmueve en este momento es la insistencia por la frase que el año pasado fue un año electoral. Y sí, por suerte, gracias a esta democracia que estamos viviendo desde el año 1983 en forma ininterrumpida, el pueblo se expresa. Y el pueblo se expresa por un gobierno que piensa en el otro, por un gobierno que sí, tiene mucho por mejorar y mucho por hacer, porque esto se construye entre todos. Y precisamente hoy nuestro bloque se llama el Frente de Todos, porque en este Frente de Todos no solamente hay un sector político que es el justicialismo, sino que convergen muchos otros vecinos y personas que han sido autoridades y han estado en otros momentos en distintos planos y están para colaborar. Yo creo que la situación general de nuestro país hace que hoy las chicanas de que que el año pasado fue un año electoral, hay que dejarlas de lado. Cada 2 años, por suerte, es un año electoral y cada 2 años, por suerte, el pueblo decide y el pueblo opina y el pueblo cuestiona
y felices nosotros de poder representar ese pueblo y de poder hacer algo más por los vecinos. Nada más, señorita Presidenta. Tiene la palabra concejal Capino. Sí, vuelvo a hacer un comentario sobre lo que mencionó el concejal Aramburu. Pareciera que comenzaron a gobernar en el distrito de General Paz cuando empezó la pandemia. En cuanto al crecimiento en el sector productivo. Porque el concejal Aramburu dice todo lo que tenían pensado hacer, pero ¿por qué no lo empezaron a hacer antes? Ese es el comentario que quería aclarar. Y el otro comentario es que coincido con la concejal Penín. Nosotros no estamos en contra de la ayuda asistencial. Lo que entendí que el concejal Tobio decía es evitar la asistencia con la generación de trabajo, nada más. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra concejal Inverti. Gracias, señorita Presidenta. No, a mí me quedó picando una cosa que se dijo acá, que yo apoyo y me parece bárbara, que haya nuevas iniciativas para generar recursos. Se habló del parque industrial, se habló del turismo, porque quiero recalcar que más allá de lo que pase con el coronavirus de acá en adelante, no nos olvidemos que en los últimos 4 años se cayeron a pedazos miles de empresas, que el turismo se vino abajo porque la gente no tenía plata para salir a gastar. Entonces es medio difícil tratar de remontar o agrandar un predio industrial donde las empresas están cayendo. Que no nos olvidemos de eso. Bueno, a modo de conclusión y un poco en consonancia con lo que planteaba el concejal Inverti y en respuesta al intercambio con el concejal Tobio, me alivia que se haya podido explayar y que haya podido explicar a qué se refiere con esta falta de generación de recursos propios. Porque si uno habla a nivel actual que debemos generar recursos propios en la situación en la que estamos atravesando, es indefectible no pensar en una puesta en marcha de ciertas afecciones al contribuyente. Me alegra y me genera un alivio que no haya estado apuntado a eso. Y sin lugar a dudas, en mi consideración previa también extendí este afán de crecimiento, esta necesidad de crecimiento, y con ese crecimiento iban a venir seguramente nuevos fondos o nuevas partidas afectadas. Como bien también se dijo en mesa, y lo compartimos totalmente porque esto no es un proyecto o una idea de un bloque, sino es una idea de un país, que tenemos que ser más productivos, que tenemos que generar una mayor producción, que tenemos que poner de pie, como decía el concejal Inverti, a todas esas pymes que destruyeron durante 4 años. Pero también sería injusto decir que lo que pasó en General Paz o lo que pasa en General Paz es producto de 4 años. Sí es cierto que hay un sector industrial que no alcanza las expectativas que como nosotros tenemos como gobierno y que ustedes tienen como bloque. Pero no es tampoco podemos hablar de que es un sector productivo parado. Durante este tiempo ha habido fábricas, faltan más, vuelvo a lo mismo, faltan más. Pero no es un sector que haya estado inactivo y tenemos un secretario de producción que trabaja para ello y un ejecutivo municipal que trabaja para ello. Sí, este año no arrancó con el coronavirus, pero el concejal Aramburu se refería a la proyección que estuvo desde el día 0 que estuvo sentada en la banca, a esa proyección en generar audiencias, a esa proyección en generar nuevas respuestas al sector industrial para que sea para generar mayores facilidades y que las empresas puedan instalarse. Esa proyección que hubiese sido muy grata que le hayan tenido los concejales de Juntos por el Cambio el año pasado, cuando tenían un gobierno nacional y provincial y tenían una mirada de la Argentina increíble. A eso se refería el concejal Aramburu, a
a la proyección y al trabajo desde el día cero en su banca, compartida con todos nosotros y con el Departamento Ejecutivo. Y sí, comparto las palabras de nuestro presidente, que afortunadamente, como dijo la concejal Genín, el pueblo eligió y eligió al pueblo, y eligió a quienes pudieran dar respuestas y a quienes afortunadamente hoy nos gobiernan en este contexto tan difícil que estamos atravesando. Y por eso comparto las ideas, comparto sus proyectos y comparto el sueño de esta Argentina para todos. No habiendo más consideraciones, pasamos al segundo punto. Perdón, tengo dos despachos, tengo un despacho por la mayoría y un despacho por la minoría. Pongo a votación el despacho por la mayoría. Por mayoría, por la presidencia, queda aprobado. Y pasa, porque resolución pasa directamente. Por eso pasa directamente al Departamento Ejecutivo y ahora sí damos tratamiento al punto 2, despacho de la Comisión Primera de Hacienda, referente a compensación de excesos, ejercicio 2019. Por Secretaría se da la lectura también a los dos despachos, despacho por la mayoría y despacho por la minoría. Rancho, 29 de mayo del año 2020, honorable cuerpo. Reunida la Comisión Primera de Hacienda, abocada al estudio del expediente número 13 del año 2020, resuelve su aprobación por mayoría. Firman este despacho el concejal Daniel Osvaldo Aramburu y el concejal Juan Manuel Porcel de Peralta. Ranchos, 29 de mayo del año 2020, honorable cuerpo. Reunida la Comisión Primera de Hacienda, abocada al estudio del expediente número 13 del año 2020, resuelve su desaprobación. Firman este despacho el concejal Juan Ignacio Tobio y el concejal Alfonso Ramón Echarri. Pongo a consideración el presente despacho. No habiendo consideraciones, pongo a votación el mismo. Por mayoría, dada por la presidencia, queda aprobado. Por ser un proyecto de ordenanza, vamos a dar tratamiento a lo particular. Artículo primero. Aprobar la compensación de excesos correspondiente a los mayores recursos que fueron percibidos en el ejercicio 2019, cuyo detalle se expone en el anexo primero. Pongo a consideración el artículo primero, pongo a votación el mismo. Por mayoría queda aprobado. Artículo segundo, de forma. No habiendo más artículos y habiéndose aprobado en lo general y en lo particular, pasa entonces al Departamento Ejecutivo. Pasamos al punto 3, despacho de la Comisión Segunda de Obras y Servicios Públicos, expediente 17 del 2020. Por Secretaría se da la lectura al presente despacho. Honorable cuerpo, reunida la Comisión Segunda de Obras y Servicios Públicos, abocada al estudio del expediente número 17 del año 2020, resuelve su pase de archivo por unanimidad. Pongo a consideración el presente despacho. Tiene la palabra concejal Fernández. Gracias, señorita presidenta. Antes, para empezar mi consideración, voy a agradecer a la Comisión Segunda de Obras y Servicios Públicos, tanto a mi compañero, presidente de la comisión, el concejal Daniel Aramburu, como a los integrantes de los bloques opositores, quienes nos acompañaron en la explicación y en la resolución y en definitiva en este despacho. Antes que nada quisiera hacer una aclaración y no quisiera extenderme demasiado, pero es necesaria que la haga y aclararle al vecino que un despacho en comisión de ninguna manera desacredita lo presentado por los bloques opositores. Un despacho en comisión no invalida, sino que significa, no significa una desaprobación, sino que significa que pasa a una comisión, a la comisión respectiva, para ser debatida, para ser enriquecida, para trabajar como debe hacerse en democracia, considerando las opiniones de cada uno, de cada bloque, y en este caso lo tratamos y con mucho respeto. Quiero agradecer también la presencia en la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de General Paz, quien muy gentilmente accedió para brindarnos las explicaciones que la resolución solicitaba sobre por qué no se entregaban las 53 viviendas del Plan Federal.
El secretario fue muy claro, fue muy preciso y fue muy conciso. Voy a ser breve porque él dio precisiones realmente técnicas y yo lo voy a tratar de explicar de la mejor manera posible para llevar esa tranquilidad al vecino, para llevarle esa respuesta. El plan de vivienda realmente no pueden ser entregadas esas 53 viviendas en este momento, porque los certificados de obra, tal como se dijo en comisiones anteriores, no fueron pagados. No pudo continuarse con la obra. Tuvo un muy buen avance de obra precisamente hasta septiembre del año pasado. No es una ironía, pero hago esta aclaración porque en consideraciones anteriores, dichas acá, siempre se tiene en cuenta el año electoral. Casualmente, el año pasado, en septiembre, se dejaron de pagar estos certificados de obra y la obra no pudo ser concluida. ¿Qué es lo que le falta? Las terminaciones de obra, los planos están, pero no pudieron probarse en qué condiciones están los servicios para que las casas sean entregadas. Y en palabras del secretario de Obras y Servicios Públicos, en palabras técnicas, no se pueden entregar estas casas con los llamados vicios de obra. ¿Qué significa estos vicios de obra? Es algo que por ahí es imperceptible para el ciudadano común, pero el que está informado, el personal técnico idóneo en la materia es el que determina si hay una pelea de gas, si hay peligro, por ejemplo, con la electricidad. Hizo hincapié precisamente el secretario de Obras Públicas en esta prueba, sobre todo del gas. No se pueden entregar las viviendas corriendo ese riesgo y este Ejecutivo Municipal no las va a entregar en esas condiciones. Creemos, en nuestro bloque cree y siente, como todos, que es un tema muy sensible, genera mucha expectativa, es un tema que debemos tratar con mucha seriedad y con mucha cautela porque se trata, como lo dijo en una oportunidad, y lo recuerdo la concejal Genín, es el sueño de muchas personas. Afortunadamente el Ejecutivo se puso en marcha antes de la pandemia y en marzo logró destrabar estos certificados de obra que empezaron a ser pagados, pero lamentablemente ahora sí nos sorprendió la pandemia y todavía no se tienen novedades al respecto. Quiero decirle a los vecinos de General Paz que nosotros también estamos preocupados, que queremos que realmente se entreguen, tal como lo dijo el concejal Porcel también en retiradas oportunidades. El Ejecutivo Municipal es el más preocupado por este tema y se ha movilizado al respecto. Ni bien podamos atravesar esta difícil situación por la que estamos viviendo ahora, que es la pandemia del COVID-19, seguramente se movilizarán estos expedientes y podremos realmente hacer la entrega que todos queremos. Repito, que todos queremos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra concejal Tobio. Así vamos cambiando de... Gracias, señora presidenta. No, yo recalcar nada más lo que dijo la concejal Fernández con respecto a cuando un expediente se pasa a comisión, porque yo fui uno de los que propuso que se pasara a comisión ese expediente y causó, creo que de alguna forma, cierto malestar en los bloques de Cambiemos y Juntos por el Cambio. Y la verdad es que la realidad y la explicación que dio el secretario de Obras Públicas nos dio la razón. Había que pasarlo a consideración porque había un montón de cosas que nosotros nos planteábamos y nos preguntábamos y nos dio la razón de que realmente las casas no estaban en condiciones de... que no fue una chicana de pasar el expediente para que quedara cajoneado, como vulgarmente se dice, sino que había un estudio que realizar, se realizó y nos dio la razón a los que pensamos que no estaban en condiciones de entregarse esas casitas. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra concejal Tobio. Gracias, señorita presidente. Bueno, respecto al tratamiento en comisión, no tuve la oportunidad de participar.
sí leí el acta anteriormente y un poco bueno, escuchando a la concejal Fernández y informándome con los concejales de mis bloques. Me quedan algunas cuestiones que quizás se puede ir avanzando de manera particular con el secretario de Obras Públicas, algunas dudas que me gustaría subsanar, por ejemplo. Al parecer, una de las cosas que le faltan en las casas para ser entregadas son las pruebas de servicio. Creo que es lo que leí del acta y lo que pude charlar con mis compañeros de bloque. Una prueba de servicio, bueno, llamé a un arquitecto para evaluar los costos de esto, porque de eso al parecer no se habló en la comisión. Una prueba de servicio de gas o de electricidad ronda, por lo menos en el ámbito particular, en 5.000 pesos, 6.000, con el medidor la de luz. Eso daría un costo aproximado, si los proveedores por cantidad hacen un precio, de un costo de prueba de servicio de 480.000 pesos. Eso sería un monto insignificante a la hora de evaluar, digamos, una condición como para entregar la casa, porque 500.000 pesos aproximados se recuperan en 2 meses de cuota, teniendo en cuenta una cuota de 4.000, 4.500 pesos de una casa. Digo, el monto, si ese es el monto de una prueba de servicio, es un monto insignificante para poder ponerlo como lo averigüé de una manera particular con un arquitecto de manera particular. Por eso me gustaría sentarme con el secretario de Obras Públicas, que es el próximo paso, para evaluar eso. Porque si es eso, claramente no es un condicionante real. Pero bueno, quiero ver si ese 10%, porque hay que poner en contexto también esto. Cuando nosotros pedimos por la 53 no es solo un capricho. Pedimos por 51, el concejal Aramburu nos corrigió, eran 53, al final 53 casas. Sino que teníamos conocimiento de que estaban prácticamente terminadas. Y el arquitecto Lorenzín, en ese sentido, nos dio la razón. Prácticamente están casi en un 90%. Habló de un 80-90, supongo que están cerca de un 90% terminadas. Y para terminarlas, al parecer falta esto, un poco las pruebas de servicio, quizás el famoso cordón cuneta, que quizás no es relevante en todo esto, quizás sea un costo también de todo esto. También algo que es cierto, que las casas del mismo plan en Villanueva todavía ni arrancaron la construcción y que en Loma Verde estarían a un 50%. También me gustaría evacuar la duda de si, al parecer se habría dicho de que para entregarlas a las 53 deberían estar las 72 terminadas o el plan completo. Eso sería imposible. Me parece que el Ejecutivo debería procurar con una decisión política y ver la manera de agilizar ese percance, digamos. Yo creo que tiene las herramientas, pero bueno. Así que bueno, realmente la presencia del arquitecto Lorenzín, a quien respeto mucho y sé de su idoneidad, brindó información muy valiosa para poder avanzar en esto. Pero bueno, me quedaron algunas dudas en cuanto a algunos números que me parecen relevantes y se evacuarán particularmente. Gracias, señorita presidenta. Tiene la palabra el concejal Fernández. Gracias, señorita presidenta. Al respecto quería aclararle al concejal Tobio que se habló de ese 90% de avance de obra, que era un muy buen avance. Pero precisamente el arquitecto Lorenzín nos hizo referencia a entregas anteriores y por experiencias anteriores se decidió que no era lo más apropiado entregar sin la terminación, que la terminación tenía que ser total al 100% para evitar cualquier riesgo, porque estamos hablando de riesgos serios para cada familia y hay familias que sí podrían afrontar la terminación y familias que no lo podrían hacer. Creo que el concejal Tobio se refería a eso. Y con respecto a la predisposición, sí,
Efectivamente, el arquitecto y secretario de Obras Públicas está a disposición de esta Comisión de Obras y Servicios Públicos para brindar todas las respuestas que cualquiera de los miembros de este honorable cuerpo solicite. Nada más, señorita Presidenta. Tiene la palabra el concejal Tobi. Gracias, señorita Presidenta. No, quiero aclarar que de ninguna manera, si estoy pensando en que ese 10% se puede solucionar quizás con un costo como el que planteé, que es planteable, digamos, y solucionable si fuera así, por eso claramente estamos de acuerdo en que se avance en ese sentido. Nada más, señorita Presidenta. Tiene la palabra el concejal Genil. Gracias, señorita Presidente. Creo que hay un viejo refrán que dice cada maestrito con su librito. Y en este tema de las obras, de las construcciones, de las empresas, yo no entiendo mucho, es muy poco lo que puedo entender, pero cuando una obra está a cargo de una empresa, hasta que esa empresa no da el final de obra, no se puede ni siquiera poner un pie en la misma. Esto es un tema de responsabilidad, es un tema que hace a la competencia cuando se hace un contrato, una licitación hacia una empresa. Por lo tanto, no es que nosotros podemos decir va alguien y hace algo para esa obra. Estas obras todavía y van a seguir, están a cargo de una empresa que es la que va a dar el final de obra con todo lo concerniente a su mejor adecuación para que pueda ser inmediatamente, luego de realizado todas las terminaciones, dadas a los vecinos. Y me pongo a recordar que en ese mismo barrio hace muy poco tiempo fueron dadas muchas casas y seguramente va a ser un barrio hermoso en nuestro distrito porque fueron muchos vecinos que fueron adjudicatarios de ese barrio, como también fue el barrio Procrear, que tenemos dos en nuestra localidad, y como también fue el barrio Buenos Aires Hogar. Y realmente creemos que todas las viviendas merecen para que los vecinos las encuentren en buenas condiciones, como yo tuve la oportunidad de, cuando se hicieron la entrega de las casas del Procrear, el exhaustivo análisis y la terminación que hicieron las empresas. Y por eso me alegra de que estas casitas van a ser entregadas en las mejores condiciones. Nada más, señorita Presidenta. Tiene la palabra concejal Inver. Gracias, señorita Presidenta. Sí, recalcar un poco lo que dijo la concejal Genil respecto a los finales de obra. Las empresas son las que son las propietarias tengo entendido, habría que ver esta licitación en particular, las empresas son las propietarias de la obra hasta que dan el final de obra y cuando terminaron de cobrar. Por lo que tengo entendido, en octubre del año pasado a estas empresas se les dejaron de pagar los últimos certificados, por lo cual en realidad no están en condiciones de entregarlas y no cobran, así que me parece que habría que averiguar, o sea, que van a tener algún otro tipo de investigación, qué pasa con eso, porque es muy probable que la empresa no entregue la obra, no del final de obra, sino se lo termine de pagar, ¿no? Y creo que se le debe una cifra bastante importante desde octubre del año pasado. No, ya terminamos. Un poco a modo de cierre y en función también a lo ya vertido en mesa, acá en este espacio, por los concejales tanto de Frente de Todos como de Unidad Ciudadana, plantear un poco esto, plantear el tema de que seamos responsables. Que seamos responsables a la hora de presentar un proyecto tan sensible, un proyecto que detrás tiene 53 sueños, anhelos, expectativas. Y que seamos responsables porque sabemos las consecuencias que van a causar. Y cuando se presentó este proyecto, previo a contarle a la gente, o decirle a la gente, no sé, que se podían entregar las casas, quizás a ustedes no les pasó, pero a mí en lo personal sí. Y recibí bastantes llamados de personas ilusionadas, con expectativas, con esperanzas, de algo que después el mismo arquitecto nos pudo informar que era imposible. Y lo pudo hacer
y el motivo de eso es el archivo del presente expediente por unanimidad. Pero no me quedo solamente en esa responsabilidad. La pido ahora. La pido ahora cuando planteamos, esto se trató el lunes pasado. O sea que desde el lunes pasado hasta ahora, con la predisposición expresa al arquitecto Lorenzin, podríamos haber planteado estas dudas. Dudas que, como bien decía el concejal Inverti y Geni, desconozco, en principio creo que es imposible generar esta participación de un particular con fondos municipales como es la alternativa, pero digo, ¿no pensamos antes de plantear alternativas, de pensar si es posible? ¿No pensamos que detrás de cada alternativa ilusionamos al vecino? ¿No pensamos que el vecino se confunde? ¿No pensamos que el vecino la necesita? Desde nuestros bloques vamos a acompañar cuando esto pase o cuando no pase lo de la pandemia, pero que este Ministerio de Obras Públicas enseguida se ponga en marcha. Vamos a ser uno de los primeros en presentarnos, en gestionar, en acompañar al Departamento Ejecutivo y en este caso al funcionario a cargo que es Luciano Lorenzin, para que efectivamente estas casas se entreguen. Porque estas casas se necesitan y se necesitan mucho. Pero en temas tan sensibles, en temas tan necesarios, y en este contexto en el que estamos atravesando, yo simplemente pido un poco de responsabilidad a la hora de legislar y de responsabilidad a la hora de hacer comunicados que malinformen al vecino. Así que no hay nada más. ¿Hubo una excepción o no? Le dije a la concejal... no, porque me gustaría, la verdad. Bueno, en la próxima consideración. Lo charlamos en alguna otra oportunidad. De todas formas, sabemos que siempre está abierto el debate, que después de eso tenemos instancias de diálogo en forma personal, que ves como debe ser. Continuamos entonces, no hay más consideraciones. Pongo a votación entonces el presente despacho. ¿No levantó la mano? Sí. Entonces, por mayoría de los presentes, con abstención, ¿su voto es por la negativa o por la abstención? Abstención. Bueno, con la abstención del concejal Tobio queda aprobado el presente despacho. Continuamos cuando encuentre el orden del día. Continuamos por el punto 4, despacho de la Comisión Tercera de Cultura y Legislación, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo tenga bien llevar adelante la creación del Consejo Social de Crisis. La Secretaría se da lectura del presente despacho. Rancho, 29 de mayo del año 2020. Honorable Cuerpo, reunida la Comisión Tercera de Cultura y Legislación, abocada al estudio del expediente número 16 del año 2020, resuelve su aprobación por unanimidad con las modificaciones, quedando redactado el último considerando del proyecto de la siguiente manera, a saber, que su conformación contará con representantes del Poder Ejecutivo, sobre todo del área de desarrollo social, presidentes de bloques del Honorable Consejo Deliberante o representantes de los mismos, personal de PAMI y ANSES local, miembros del Consejo Escolar, Jefatura Distrital y o a quienes el Departamento Ejecutivo considere necesario. Pongo a consideración el presente despacho. Tiene la palabra la concejal Escatí. Gracias, señorita Presidenta. Bueno, este despacho, este proyecto fue iniciativa de nuestros bloques, Juntos por el Cambio y Cambiemos, ya lo tengo olvidado. Con buena aceptación de los bloques de Unidad Ciudadana y esa opción o esa modificación fue sugerida por el bloque de Frente de Todos y Juntos por el Cambio para poder darle la posibilidad al Ejecutivo de que si quiere incorporar o invitar a alguien o alguna institución o algún asesor o algún especialista en alguno de los temas lo pueda realizar. Así que me parece una buena opción y
queremos que se lleve a cabo. Gracias, señorita presidenta. Tiene la palabra concejal. Gracias, señorita presidenta. Sí, este proyecto que presentaron los concejales de Juntos por el Cambio y Cambiemos, fue un proyecto que en su momento se había pasado a comisión y bueno, se tomó con cierta suspicacia, como que lo íbamos a congelar, lo íbamos a poner en el freezer, pero la realidad es que le dimos un tratamiento como tiene que ser, como explicaba recién la concejal Fernández. Hicimos las consultas con el Ejecutivo, si bien ya sabemos que hay comités sanitarios, están trabajando Secretaría de Cultura, Secretaría de Deportes, la Casa del Niño, o sea, hay una readecuación de los miembros del municipio que están haciendo otro tipo de tareas. Nos pareció importante sentar a la mesa otros actores y bueno, obviamente acompañamos el proyecto y lo redondeamos con alguna participación en especial que el Ejecutivo lo requiera, dada la situación del caso y las circunstancias, todo en el marco de la pandemia COVID-19, ¿sí? El comité de crisis, esta crisis social y económica que se plantea, es en el marco de esta pandemia. Así que vemos con buen criterio sentar a todas las partes y muy democrático. Así que nada más, señorita presidenta. No hay más consideraciones, pongo a votación el presente despacho. Por unanimidad queda aprobado. Pasando entonces al Departamento Ejecutivo. Punto 5, proyecto de ordenanza referente a adjudicación, licitación pública 2 del 2020. Un proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo. Señora Presidenta, el Honorable Consejo Deliberante, doctora Daniela Ayun, borda su despacho de mi mayor consideración. Tengo la honor de dirigirme a usted, por su línea también a los demás integrantes de su honorable cuerpo, a efecto de remitir para su consideración y tratamiento el expediente número 4047, 28.466 del año 2020, referente a adquisición de combustible para vehículos de la flota municipal. Sin más, saluda por la consideración más distinguida, licenciada María Antonella Luchini, directora de Compras, Municipalidad de General Paz. Proyecto de ordenanza. Visto la realización de la licitación pública número 2 del año 2020 referente a la adquisición de combustible para vehículos pertenecientes a la flota municipal y considerando que con fecha 5 de marzo del corriente se realizó la apertura de las ofertas correspondientes al llamado a licitación pública referente a la adquisición de combustible para vehículos pertenecientes a la flota municipal, que, de acuerdo a lo establecido en el pliego de bases y condiciones, el día 5 de marzo del año 2020, a las 12 horas, se procedió al acto de apertura de las propuestas, que para el correspondiente llamado a licitación pública se cumplimentaron todos los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de las Municipalidades, que en el mencionado acto licitatorio se presentó un solo oferente, que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es necesario contar con la aceptación del Honorable Consejo Deliberante para proseguir con el trámite administrativo, que de acuerdo a lo establecido en el acta realizada por la Comisión de Preadjudicación, el Departamento del Ejecutivo, mediante el decreto 185 del año 2020, considera conveniente la oferta presentada, en función de tratarse de una empresa con experiencia en el rubro, con buenos antecedentes de los servicios ejecutados en el distrito, por haber cumplimentado todos los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones y por ser económicamente una oferta que se encuentra dentro de los valores de mercado. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo 1. Aprobar la adjudicación de la única oferta presentada por la empresa Moquema, Sociedad Responsabilidad Limitada, en la licitación pública referente a adjudicación de combustible para vehículos pertenecientes a la flota municipal, otorgadas por decreto del Departamento Ejecutivo número 185 del año 2020. Artículo 2. De forma. Pongo a consideración el presente proyecto. Tiene la palabra concejal Kelly. Gracias, señorita presidenta. Esta licitación que fue realizada
Ya viene hace tiempo haciéndose una licitación en cuanto a la provisión de combustibles en nuestro distrito, donde han participado distintas empresas. En esta oportunidad se presenta un solo oferente, por lo tanto la Comisión de Preadjudicación eleva este expediente al Consejo Deliberante. Este monto que se va a licitar es por 4 millones de pesos. Y una de las condiciones cuando se hace el pliego de bases y condiciones es que las empresas oferentes sean de nuestro distrito y figuren como responsables y con antecedentes en el rubro. Así que desde nuestro bloque vamos a apoyar esta licitación y vamos a dar nuestro beneplácito porque una empresa local vuelva a apoyar las gestiones. Nada más, señor presidente. Ante la situación del ingreso en el día de hoy del presente proyecto y el pedido del Ejecutivo y lo coordinado también en la Comisión Cuarta, pongo la moción de tratamiento sobre tablas del presente proyecto por ser un proyecto de ordenanza. Pongo a votación el tratamiento sobre tablas del presente. Por unanimidad queda aprobado. Pongo a votación en lo general el presente proyecto de ordenanza. Por unanimidad queda aprobado y por ser un proyecto de ordenanza damos tratamiento en lo particular. Artículo primero. Aprobar la adjudicación de la única oferta presentada por la empresa Moquema Sociedad Responsabilidad Limitada en la licitación pública referente a la adquisición de combustible para vehículos pertenecientes a la flota municipal, otorgada por decreto del Departamento Ejecutivo número 185 del año 2020. A ver, pongo a votación, a consideración el artículo primero, pongo a votación el mismo. Por unanimidad queda aprobado. Artículo segundo, de forma. Ahora sí, habiéndose aprobado en lo general y en lo particular, pasa al Departamento Ejecutivo y pasamos a tratar el último punto, el punto 6, proyecto de ordenanza referente a aprobar de forma definitiva el decreto 349 del 2020, proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo. Rancho, 28 de mayo del año 2020. La Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de General Paz, doctora Daniela Yerenborda, su despacho. Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio al resto de los integrantes de su honorable cuerpo a efecto de remitir para su consideración y tratamiento en sesión extraordinaria el proyecto de ordenanza referente a convalidar el decreto número 349 del expediente 4047-28647 del año 2020. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlos muy atentamente a Adriana Aníbal Jiménez, Secretario General de Gobierno de Administración. Proyecto de ordenanza. Visto el decreto número 349 del año 2020 del Departamento Ejecutivo, por el cual se autoriza el corte temporal de caminos intradistritales y considerando que en su artículo 3 versa el presente decreto se emite al referéndum de aprobación del Honorable Consejo Deliberante de General Paz, que el mismo fue tratado previamente en reunión con representantes de los diferentes bloques de ese honorable cuerpo deliberativo el pasado miércoles 27, que es facultad de este honorable cuerpo refrendar el presente acto administrativo, que ante la situación particular que estamos viviendo, el honorable Consejo Deliberante se encuentra sesionando de manera atípica, convocándose únicamente ante situaciones de suma necesidad, que la compleja situación de la pandemia por la que estamos atravesando hace que nos veamos obligados a tomar decisiones de carácter extraordinario, como representa el cierre de caminos vecinales. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero. Aprobar en forma definitiva el decreto 349 del año 2020 del Departamento Ejecutivo, por el cual se autoriza el cierre temporal de caminos intradistritales del Partido de General Paz. Artículo segundo, de forma. Habiéndose dado lectura por Secretaría, pongo a consideración el presente proyecto. Perdón, tiene la palabra concejal Japín. Gracias, señorita Presidente. Bueno, este proyecto me parece interesante y quiero hacer una aclaración sobre el corte del camino en la zona de Villanueva. Nosotros, ambos bloques, habíamos presentado la opción de cortar el camino
en la ruta principal o la vieja ruta 29, desplazando el punto de corte que había propuesto el municipio, que era sobre, viniendo de Villanueva, ni bien se pasa el paso a nivel, cortarlo ahí. Había una propuesta de uno de los vecinos que tiene un campo en esa zona, de cortarlo más adelante, o sea, más cerca de ranchos, a 2000 metros más o menos, que quedaría el corte entre el campo de Juan Garay y el camino que une la nueva ruta 29 con el camino viejo, el de tierra. Hoy, de todas maneras, seguimos teniendo charlas con los vecinos y nos comentaban que en esta época empieza la siembra del trigo y el tránsito de maquinarias, tractores y camiones por el tema de la semilla, iba a ser complicado ese corte. De todas maneras, el municipio presentó este proyecto con el corte sobre la ruta, así que entre seguir discutiendo el corte y aceptar el punto de corte que presenta el municipio, mi opinión, y creo que el resto de los bloques nos van a apoyar, prefiero que se haga ese corte en la ruta y dejar abierta la posibilidad, como hemos estado charlando fuera de la sesión, dejar abierta la posibilidad para que si se complica con los productores de la zona, abrir ese camino y buscar la alternativa de otro corte. Nada más a mí. Tiene la palabra el concejal Porcel de Peralta. Gracias, señora presidenta. Sí, como bien lo manifestaba el concejal Escapín, nosotros también hicimos una evaluación con respecto al mapa de orientación y donde serían los puntos fijos de corte. La realidad es que no se quiere perjudicar a ningún vecino ni a ningún productor, pero también tenemos que saber, y a ciencia cierta, es que esto nos ha perjudicado, la pandemia nos ha perjudicado a todos, en todos los aspectos de nuestra vida, y en cierta forma esto también termina siendo algo que va a complicar a alguien. La realidad de los puntos de corte son alternativas para salir para un lado o para el otro, se han estudiado de una forma para no perjudicar a nadie. Siempre va a haber un perjudicado, obviamente, y bueno, en ese punto y en esa alternativa se verá la forma de solucionarlo al vecino y no complicarle ni su producción, ni la salida de granos, ni la entrega de vacunos o lo que sea. Esto fue analizado se sentó el Ejecutivo, nos sentamos nosotros, los miembros del Consejo Deliberante, se sentó la Policía Rural y la Sociedad Rural, miembros de la Sociedad Rural. Fue un consenso, creo que me parece que se habló y se dejó bien en claro cuál era el contexto. Dada la situación que se venía planteando, tuvimos dos inconvenientes, 2 fines de semana del lado de Alegre, que hoy hablábamos previamente antes de la sesión, y yo le decía, menos mal que esa gente que venía de la zona sur no vino con COVID-19, porque hoy realmente tendríamos que estar discutiendo otras cuestiones. Entonces me parece que en ese ir y venir tenemos que ser conscientes de que estamos tratando de cuidar a nuestra población, y que sí, que alguien se va a sentir perjudicado. Pero en el caso de Alegre, los cortes se pensaron de una forma
de la salida para un lado, lo que es la parte de los tambos, de un propietario de nuestro distrito, y del otro lado para la salida de lo que es el ganado vacuno por la zona de Alegre. La realidad es esa, plantear y que esto no es definitivo, como lo dice el proyecto, es temporario, y como es todo nuevo, esto es ensayo y error y ensayo, así que bueno, vamos a acompañar vamos a pedir la aprobación del proyecto, mejor dicho, y bueno, con las modificaciones en el caso, si así lo requieran, y así si necesitáramos la convocatoria de un vecino. Nada más, señora Presidenta. Tiene la palabra el consejero. Gracias, señora Presidente. Bueno, con respecto a este proyecto, como bien se dijo anteriormente, de manera informal, previa a la sesión estuvimos actualizándonos con algunos datos. Esto es un día a día y se vive así en todos los niveles de gobierno. En este caso nos toca a nosotros acompañar una decisión que es difícil, no es muy feliz, cortar un camino o avanzar en el bloqueo de un camino que, como bien decía el concejal Porcel, siempre va a perjudicar a alguien. Realmente en las últimas horas surgieron algunas alternativas a este proyecto y me gustaría que el espíritu de que la medida sea provisoria, sea así, y que en los próximos días nos podamos sentar nuevamente a charlar, porque la mejor solución siempre va a ser un control efectivo en el otro ingreso a Villanueva, con otro control, digamos, que sea policial y civil. Ese sería lo ideal, pero estaría bueno que no nos perdamos ese objetivo como un fin último de esta solución, y que en la medida que pueda el intendente pueda disponer de ese personal, ojalá pueda hacerlo, para poder de esta manera aliviar completamente la carga sobre los productores, que bueno, quizás van a hacer un esfuerzo, quizás van a salir para un lado o para el otro, con tal de quizás acompañar esta medida, pero sabiendo que es un camino troncal y que es un camino que para la producción es importante, más allá de que quizás los propietarios de los campos que involucra hayan dado un visto bueno, algunos más que otros, quizás que esté liberado, y que la cuestión de las personas que viajan o que no se tienen que movilizar para cumplir el aislamiento, se pueda cumplir con un control efectivo en el otro extremo de la localidad. Hasta tanto, espero que las charlas sigan y que esto no se torne una cuestión definitiva, porque, repito, es una decisión no muy feliz que tenemos que tomar y acompañar. Gracias, señora Presidenta. No hay más consideraciones, pongo a votación. En principio, perdón, tiene la palabra. Secretario Castillo. Porque en el croquis no se alcanza a distinguir bien dónde va a ser precisamente el corte. Quiero que quede constancia que el corte sería entre el ingreso al campo de Garay y el camino que une la vieja Ruta 29 con la actual Ruta 29, que le llamamos el camino de Weiss, o la calle de Weiss, para que no haya confusiones en el corte, ¿verdad? Bueno, ahora sí, y por ser un proyecto de ordenanza que ingresado también en este marco y en este orden del día, primero nos toca poner a votación la moción de tratamiento sobre tablas que presenta el proyecto. Pongo a votación el tratamiento sobre tablas. Por unanimidad queda aprobado, pongo a votación en lo general y presenta el proyecto de ordenanza. Por unanimidad queda aprobado, por ser un proyecto de ordenanza, damos tratamiento como particular. Artículo primero. Aprobar de forma definitiva el decreto 349 del año 2020 del Departamento Ejecutivo, por el cual se autoriza el cierre temporal de caminos intradistritales del partido de General Paz. Pongo a votación el presente, pongo a consideración el artículo primero, pongo a votación el por unanimidad queda aprobado. Artículo segundo, de forma. Habiéndose aprobado en lo general y en lo particular, pasa al Departamento Ejecutivo.
Antes de finalizar esta sesión extraordinaria, no podemos dejar de recordar en el día de mañana, desde junio, que nos convoca el Día del Bombero Voluntario, hacerle extensivo el saludo a todos quienes ejercen esa noble función y labor, ese servicio, como bien se dice, porque es un servicio al próximo, es un servicio sin esperar nada a cambio, es un servicio que hoy valoramos más que nunca, porque sabemos que lo están llevando a cabo con total convicción y nobleza. Tenemos dos integrantes del Consejo Deliberante que forman parte de estas comisiones que hacen a este funcionamiento de los bomberos, a los cuales también, volvemos a decir, es bueno que la gente se involucre en estas asociaciones, porque son asociaciones nobles, son asociaciones al servicio, y les deseamos desde este Consejo Deliberante, de parte de, entiendo que de todos, obviamente, un muy feliz día, y que la labor, que el servicio nunca cese, pero que la labor sí lo haga. Así que no habiendo más consideraciones, y siendo las 22:10, damos por finalizada esta sesión extraordinaria. A todos ustedes muchas gracias y buenas noches.